Hola, soy Luismi. Te doy la bienvenida a este nuevo video para que averigües lo que Luismi recomienda. En esta ocasión quiero conversar sobre las computadoras Mac para diseñadores UI. En un video pasado conversé sobre las computadoras Mac para diseñadores UX o profesionales de UX, estudiantes, investigadores, etc. Y en esa ocasión di algunas recomendaciones para aquellas personas que no necesitan un computador tan poderoso, pero sí se beneficiarían de una máquina súper eficiente como lo son las Mac con el procesador M1. Entonces, si te interesa ver ese video, dale clic acá. Decidí crear este video porque existen muchos profesionales en diseño de producto que actualmente realizan actividades como diseño de interfaz más especializado, o el uso de muchas capas en sus diseños, o muchos gráficos, el uso de aplicativos o modelado 3D inclusive. Si eres una persona que se encuentra en este grupo de profesionales que realizan estas actividades, acá te voy a contar cuál es la mejor Mac para ti. Así que veamos. En un mundo tan diversificado como el de hoy, en donde existen muchas opciones, sobre todo ahora en 2022, cuando hay muchos nuevos lanzamientos de productos, nuevos chips que son muy poderosos, al igual o incluso más que los que anunció Apple el año pasado, con sus M1 Pro y M1 Max. Es tan compleja la cantidad de opciones que existen que decidí armar este video para ayudarte a canalizar y enfocar tu selección lo mejor posible. Bien, ya de entrada te voy a pedir que te saltes de una o por completo los modelos de escritorio, ya que, por ejemplo, la iMac de 27 pulgadas de 5K va a ser reemplazada muy pronto. Se dice que en marzo va a venir un nuevo evento de Apple en donde van a mostrar nuevos modelos de Mac con los nuevos procesadores de Apple, y ahí bueno, van a reemplazar este modelo de iMac, así que te recomiendo esperar. Esa yo te diría que ni la veas, esa que tiene actualmente Apple con procesador Intel. También se rumorea por ahí que viene una Mac Mini Pro, debido a que todavía no se sabe su nombre, pero se dice que va a ser mucho más poderosa que la Mac Mini actual, e incluso va a venir en un chasis más pequeño, ¿sí? Por si eso fuera posible. Además, las otras opciones de escritorio que vendrían a ser la iMac Pro y la Mac Pro, también se dice que este año van a venir renovadas con los nuevos chips de Apple. Entonces, bueno, ambos modelos, como te digo, van a ser reemplazados pronto. Y además, pasa que según los benchmarks que he visto y todas las comparativas, el desempeño que entrega la iMac Pro y el Mac Pro es prácticamente igual y a veces inferior que los nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con los nuevos chips de Apple M1 Pro y M1 Max. Así que se hace difícil justificar un precio de $4.999 de entrada por la iMac Pro, y de $5.999, o sea, $6.000 prácticamente, por el modelo de entrada de la Mac Pro. Entonces, ¿cuál es la mejor Mac para diseñadores visuales, de movimiento o 3D? Pues la respuesta corta, afortunadamente te la tengo. Es la MacBook Pro de 16 pulgadas con el chip M1 Pro de 10 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU, 1 TB de memoria de almacenamiento y 16 GB de memoria RAM. Puedes dejar de ver este video si eso es lo que te interesaba saber. Ese computador le va a servir a la mayoría de los diseñadores UI, ¿sí? Para casi cualquier tarea que requieran. Ahora, también existen otros modelos de MacBook Pro con los nuevos chips más especializados para tareas más especializadas, pues, porque dependiendo del tipo de aplicación y flujo de trabajo, pues también va a depender la mejor selección que puedas hacer de los recursos de tu computador. Ok, ahora, antes de entrar en el tema de las apps, los aplicativos que pudieras llegar a utilizar, quiero contarte que hay algunas cosas
de la pantalla de las nuevas MacBook Pro que como diseñador vas a agradecer mucho. Entre ellas, que tienen un nivel de brillo sostenido de hasta 1000 nits, lo cual es bastante brillante, y de hasta 1600 con ciertos contenidos. Importante destacar igual que estos contenidos todavía son como HDR. Apple lo llama como una especie de HDR extremo, pero es básicamente el HDR. Lo que iba a decir es que este contenido todavía no está disponible digamos, en muchas partes, en muchos archivos multimedia, películas, etcétera, juegos, pero de a poco van a ir llegando, ¿sí? Entonces, bueno, es una pantalla súper brillante. Lo segundo es que tiene un contraste de 1.000.000 a 1. Esto es importante porque te ayuda a distinguir muy bien entre las distintas vertientes de los monocromáticos. También tiene una pantalla con 1000 millones de colores P3, de la gama P3, lo cual, de nuevo, como diseñador es algo bastante bueno porque tienes una pantalla que es muy precisa con el uso y el display del color, ¿sí? No lo satura demasiado, tampoco lo pone muy lavado. De verdad que se ven increíbles. Además tiene una resolución bastante alta, casi de 4K en esa pantallita que es ahí de 14 y de 16, lo cual es, bueno, se agradece también, es increíble. Y por último tiene una tasa de refrescamiento de 120 Hz, que esto, bueno, es algo que los gamers agradecemos mucho. Yo sé que en Mac y gaming no van en la misma oración, a menos que sea para decir que no existe prácticamente, pero igual cualquier tipo de contenido que consumas, no sé, web o incluso video, cualquier cosa, se va a ver mucho más fluido. Y bueno, esto te vas a dar cuenta cuando lo tengas. Una de las primeras cosas que te recomiendo tener en cuenta al momento de elegir tu Mac es que sepas, bueno, cuáles son las apps, como ya dije, y cuál es el flujo de trabajo que tú tienes. Entonces, hice un gráfico en el que te quiero mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que se beneficiarían más o menos de uno u otro procesador, ¿sí? Y bueno, con procesador estoy hablando del chip, ¿sí? Del chip completo que es un SoC, que es un sistema en chip, ¿sí? Que no es solamente un procesador, hay más que un procesador allí. Entonces, básicamente, como les voy a mostrar ahora, tenemos tres grupos. El primero es en donde, bueno, eres una persona que utiliza principalmente aplicaciones como Sketch, Affinity Designer o Illustrator. Estas aplicaciones se benefician más del CPU, ¿sí? Entonces acá te va a convenir cualquier chip M1, incluso el mismo M1 o el chip M1 Pro, si quieres ir un poquito más allá, ¿sí? Las diferencias entre el chip M1 y el M1 Pro, la verdad es que, bueno, sí hay diferencia, pero en cuanto a desempeño, o sea, generalmente te va a realizar estas tareas más rápido, pero no es una cosa como, digamos que si tu flujo de trabajo no requiere que, no sé, estés editando, yo qué sé, 50 fotografías a la vez o 180 capas al mismo tiempo en Illustrator. Si no requieres de eso, te diría que ni siquiera mires acá. Ve mi video anterior y ahí vas a encontrar el computador que necesitas con el chip M1. Ahora, si eres de las personas que sí le mete toda la máquina y lleva al límite las aplicaciones, sí te recomiendo que para el caso de Affinity Designer, Sketch o Illustrator, te vayas con algún modelo de chip que sea M1 Pro, que trae 8 núcleos, CPU, 14 de GPU y 16 GB de memoria RAM, o unificada en este caso. Ahora, hay un segundo grupo en donde se encuentran Photoshop, InDesign y XD, Adobe XD. En este caso, ya estas son aplicaciones que empiezan, que si bien todavía se benefician del CPU en cierta medida, sí ya se empiezan a beneficiar un poco de algunas partes del GPU, ¿sí? Para su procesamiento. Entonces, hacen las tareas de procesamiento un poco más rápidas, ¿sí? Como todo lo que es, por ejemplo, exportar o renderizar, que utiliza algo de gráficos.
se benefician estas aplicaciones de ello. Por eso te recomiendo el mismo chip, el M1 Pro, que lo maneja bastante bien, pero esta vez el de 16 núcleos de GPU y 10 núcleos de CPU, ¿sí? Que te va a venir súper bien allí. Y por último, si eres del grupo 3, en donde tienes uso, por ejemplo, de aplicativos como After Effects o alguna que no está mapeada acá, que haga uso de modelo 3D, quizá como Autodesk Maya, por ejemplo, o Vectary, el mismo Figma, ¿sí? De estas aplicaciones, ahí sí te recomiendo que vayas con el M1 Max, que es el chip más rápido, porque acá vas a necesitar más GPU, ¿sí? Son aplicaciones que utilizan bastante el GPU de las máquinas y también se comen bastante la memoria RAM, sobre todo Figma. Sabes de lo que estoy hablando si usas Figma, como yo. Entonces, bueno, eso para ese tercer grupo. Yo, por ejemplo, utilizo Figma en mi día a día como diseñador y tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas, pero del 2019, ¿sí? Que trae un chip de Intel i7 y ese procesador con la tarjeta gráfica que trae ese computador y 16 GB de memoria RAM, la verdad es que a veces se me hace lento de usar en Figma. Yo soy una persona que siempre tiene muchas tabs de Figmas abiertas, siempre estoy como viendo varias cosas y uso además un monitor externo junto con la pantalla del Mac. Entonces sí estiro bastante el computador y sí siento a veces que se va lento, ¿no? Entonces esto no te debería pasar con los nuevos chips, sobre todo si eliges más de 16 GB de RAM, si tus necesidades son parecidas a las mías en este caso. Bien, eso es en cuanto a todos los componentes internos. En cuanto al form factor, como al exterior, al diseño, incluso hablando ya más específicamente del tamaño de la pantalla y el tamaño de la laptop, entre la 14 y la 16. Es un debate y la verdad es que se resume a necesidades y preferencia, ¿ok? Necesidades por un lado, porque, por ejemplo, si eres como yo, que aprecia cada píxel de la pantalla, vas a agradecer tener un monitor más grande, o sea, una pantalla más grande en tu computadora, ¿sí? Entonces esto puede ser importante, sobre todo si también, de nuevo, eres como yo y no planeas desperdiciar una pantalla tan increíble poniéndolo en clamshell mode, en modo como cerrado, y usar un monitor externo, a menos de que tu monitor externo sea increíble o tengas, como en mi ocasión, a mí me ocurrió una vez, tener un espacio muy acotado para trabajar donde necesites cerrar el computador y no ver la pantalla. Si no es tu caso, si prefieres igual trabajar con la pantalla viéndola de tu computador, te recomiendo que vayas por la de 16. Esto por un tema de como... sí, quizá más de preferencia más que de necesidad, ahora que lo pienso bien. Y también otro tema de preferencia ya tiene que ver más que ver con la portabilidad. Hay gente que necesita moverse de un lugar a otro y mientras lo hace trabajar en distintos lugares. Sí, por ejemplo, no sé, en un viaje de avión o de tren o necesitas ir a un café a trabajar o siempre estás moviéndote de cubículo, de oficina, lo que sea. Hay gente que agradecería la portabilidad en ese sentido, no solo por un tema de que es más ligero y más fácil de manipular la de 14 pulgadas, es más cómoda, sino que también cabe en lugares en donde la de 16 no cabe, ¿sí? Por ejemplo, en la bandejita de un avión. Entonces la de 14 en ese sentido está buena. Lo único que te digo que tengas en cuenta es que el tamaño que tiene el enclosure, el tamaño que tiene la computadora de 14 pulgadas, no le permite tener un manejo térmico tan eficiente, ¿sí? como el de 16. Esto lo digo porque ya han habido otros youtubers que muestran que el desempeño de la Mac de 14 pulgadas, de la MacBook Pro de 14, está limitado a nivel de software a propósito por Apple, justamente para que no se recaliente. Pero esto hace que el desempeño sea un poquito peor que la de 16, así sea el mismo chip, con la misma configuración y todo. Entonces,
Eso tienes que tenerlo en cuenta. Ya para cerrar, en resumen, te recomiendo la MacBook Pro de 16 pulgadas, ¿sí? Por todo esto que comenté del manejo térmico y el tamaño de la pantalla. A menos de que necesites de verdad la portabilidad de la de 14, ¿sí? Y la configuración que te recomiendo, tanto para la de 14 como para la de 16, va a ser la básica, la que viene con el chip M1 Pro de 8 núcleos de CPU, 14 núcleos de GPU o GPU, 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento. Con eso va a estar más que suficiente en la mayoría de los casos, a menos de que tengas alguna de las excepciones que comenté cuando hablé de los grupos de aplicaciones y las distintas configuraciones de chips, etc. Bien, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale pulgar al cielo. Si te encantó, no olvides suscribirte. Y está atento a los próximos videos que van a estar interesantes. Voy a estar hablando de herramientas ya más del punto de vista de software, sobre cosas que pueden hacer más eficiente tu trabajo en el mundo de la experiencia de usuario y el diseño de productos. Y sigamos haciendo del mundo un lugar mejor, un buen diseño a la vez. Hasta la próxima.